En Cleveland, Ohio, octubre de 1981 llegó con un frío gris y silencioso. Allí vivía Kurt Eugene Soba, un joven tranquilo de 17 años que nunca se metía en problemas. Pero la tarde del 22 de octubre, por razones que nadie logró explicar, aceptó ir a una fiesta clandestina en una casa del barrio. Esa decisión sería el comienzo de un misterio que todavía hoy inquieta a investigadores y vecinos. En la fiesta, todo se volvió extraño. Las versiones de quienes estuvieron allí no coinciden. Algunos dicen que Kurt tomó alcohol, otros aseguran que no. Lo único claro es que en algún momento se sintió mal y desapareció sin que nadie notara hacia dónde fue. Ninguna despedida, ninguna explicación. Simplemente dejó de estar allí. Cuando su familia vio que no regresaba, comenzó la búsqueda. Sus amigos evitaron profundizar, la policía restó importancia y las horas siguieron pasando. Sin embargo, algo inquietante surgió desde el primer día. Varias personas afirmaron haber visto a un joven parecido a Kurt caminando desorientado, como si estuviera perdido o asustado, demasiado débil para pedir ayuda abiertamente. Y junto a esas apariciones, surgió otra figura, un desconocido que nadie del barrio recordaba haber visto antes. El hombre del sombrero verde, alto, con un abrigo largo y un sombrero verde llamativo que contrastaba con el ambiente gris de Cleveland. Lo vieron rondar cerca de la fiesta, cerca de la casa de Kurt, y cerca del callejón donde algunos aseguraron haber visto al joven después de desaparecer. Preguntaba por él, observaba a la gente, y luego desaparecía sin dejar rastro. Nadie sabía quién era. Nadie volvió a verlo. Y sin que la policía le diera importancia al principio, su presencia se convertiría en el detalle más inquietante del caso. La desaparición de Kurt no solo comenzó en aquella fiesta, comenzó con él, con el hombre del sombrero verde, cuya sombra se cruza en cada paso que Kurt dio durante sus últimas horas. La casa donde se realizó la fiesta era una vivienda común, pero esa noche funcionó como un lugar sin reglas. Nadie controlaba quién entraba o salía, y muchos asistentes apenas se conocían entre sí. Cuando la familia de Kurt empezó a reconstruir lo ocurrido, las inconsistencias surgieron de inmediato. Algunos aseguraron que Kurt llegó tranquilo. Otros dijeron que parecía incómodo desde el principio. Unos afirmaron que bebió, otros que no tocó alcohol. Las versiones cambiaban dependiendo de quién hablara, como si todos recordaran fragmentos de una historia distinta. Lo único en lo que coincidían era que, en algún momento, Kurt comenzó a verse mareado y desorientado, como si algo lo hubiera afectado de golpe. Pero en lugar de ayudarlo, varios testigos dijeron que simplemente lo dejaron salir a tomar aire, sin saber si alguien lo acompañó. Cuando los padres de Kurt visitaron la casa días después, descubrieron que los dueños intentaron limpiar y reorganizar todo muy rápido, como si quisieran borrar cualquier rastro de lo que pasó esa noche. Aún así, testigos admitieron que la policía llegó tarde y no inspeccionó el lugar con profundidad. Y mientras todo esto salía a la luz, otro detalle inquietante empezó a repetirse entre quienes estuvieron allí. Un hombre desconocido había sido visto rondando la casa antes y después de la fiesta. Un hombre con un sombrero verde. Su presencia en los alrededores no tenía explicación, y nadie dentro de la fiesta parecía conocerlo. Pero su aparición coincidía inquietantemente con el momento exacto en que Kurt empezó a sentirse mal, como si hubiera estado vigilando o esperando algo. La fiesta no solo fue el último lugar donde Kurt estuvo con vida, fue el primer punto donde el caso empezó a desmoronarse en versiones contradictorias, y donde la figura del hombre del sombrero verde comenzó a entrelazarse con cada detalle. En los días siguientes a la desaparición, comenzaron a llegar testimonios sorprendentes. Varias personas afirmaron haber visto a un joven muy parecido a Kurt caminando sin rumbo, como si estuviera confundido, enfermo o tratando de pedir ayuda sin lograr hacerlo. Todos describían la misma imagen: un chico desorientado, tembloroso, incapaz de explicarse. Lo inquietante es que estas supuestas apariciones ocurrieron después del momento en que, según algunos testigos de la fiesta,
Kurt ya no podía haber estado en la calle. Las horas no coincidían. Las ubicaciones tampoco. Era como si hubiese estado en dos lugares al mismo tiempo, o como si alguien lo hubiera movido, retenido o manipulado antes de aparecer de nuevo en el vecindario. Y en casi cada uno de esos avistamientos surgía él, el hombre del sombrero verde. Algunos vecinos lo vieron apoyado en paredes, observando el barrio con una calma inquietante. Otros dijeron que caminaba detrás del joven que creían era Kurt, manteniendo siempre una distancia precisa. Nadie lo reconocía, nadie sabía de dónde había salido. No vivía allí, no era familiar de nadie, ni tampoco un vagabundo conocido. Incluso se reportó que el hombre había preguntado por Kurt en una tienda local, usando un tono extraño, como si ya supiera que la policía lo estaba buscando. Antes de que la policía hiciera su búsqueda pública, las apariciones posteriores no aclararon nada. Al contrario, abrieron la puerta a la posibilidad de que alguien estuviera moviendo a Kurt por el barrio, o vigilándolo, o usándolo para un propósito que nunca llegó a conocerse. Y siempre, en las sombras o entre la gente, estaba el hombre del sombrero verde, como si hubiese estado siguiendo cada uno de los pasos finales del joven. 3 días después de la desaparición, un equipo de búsqueda encontró algo que cambiaría el rumbo del caso, y también lo haría aún más incomprensible. El cuerpo apareció en un barranco poco profundo, a solo unos minutos caminando desde la casa del muchacho. Un sitio tan obvio, tan cercano, que lo habían revisado varias veces desde el primer día. Y aún así, hasta ese momento, no había nada. Pero ahora, de la noche a la mañana, el cuerpo estaba ahí, a la vista, sin ocultar, como si alguien lo hubiese dejado cuidadosamente para que lo encontraran. Lo primero que llamó la atención fue el estado del cadáver. No había signos claros de violencia, no golpes, no cortes, no señales de lucha. Tampoco había tierra o marcas que indicaran que el cuerpo hubiera rodado o sido arrastrado hasta ese punto. Era como si hubiese sido colocado a mano, en una posición casi respetuosa. Pero lo más extraño estaba en los detalles. No tenía zapatos. Había salido de su casa con ellos, según confirmó la familia, pero en la escena no aparecieron por ninguna parte, ni rastros, ni huellas, ni indicios de que se los hubiese quitado voluntariamente. Su ropa estaba completamente seca, y esto es lo que derrumbó cualquier explicación racional. Había llovido durante 2 días seguidos. El terreno alrededor estaba húmedo y resbaladizo, pero la ropa del cuerpo estaba seca, como si hubiera sido guardado bajo techo, y luego dejado allí recientemente. Los rescatistas se miraban entre sí, sin comprender. ¿Cómo podía un cuerpo aparecer en un lugar previamente revisado, sin que nadie lo notara antes? ¿Cómo podía su ropa no coincidir con el clima? ¿Cómo podía no tener marcas, ni zapatos, ni indicios de haber permanecido ahí durante días? Cuando la policía llegó, ofrecieron explicaciones que sonaron más a excusas que a respuestas. Tal vez lo pasamos por alto. Quizás el cuerpo rodó desde una zona más alta. Puede que la lluvia haya borrado huellas. Pero ninguna de esas hipótesis encajaba con la escena. Nada tenía sentido. Y por primera vez, los investigadores empezaron a murmurar algo que nadie quería decir abiertamente. Este caso no es normal. Cuando el caso parecía estancarse, comenzaron a aparecer testimonios que devolvieron el misterio a su punto más inquietante. Todos hablaban de la misma figura, un hombre desconocido, vestido de una manera imposible de pasar por alto. Pero lo perturbador no era su ropa, sino lo que hacía, y cuándo lo hacía. Los primeros reportes llegaron de vecinos que aseguraban haberlo visto en los alrededores de la zona de búsqueda. Decían que se quedaba parado en las esquinas, siempre observando, siempre inmóvil. No hablaba, no intervenía. Solo miraba fijamente a quienes pasaban, como si analizara cada rostro, cada gesto, cada paso. Otros testigos afirmaron haberlo visto caminando lentamente por la avenida principal, murmurando cosas para sí mismo, y en ocasiones, riéndose solo, apoyado contra una pared,
con una risa seca, incoherente, demasiado larga como para ser normal. Pero el detalle que heló la sangre de los investigadores fue este. Varios testigos aseguraron que el hombre les preguntaba por Kurt, el mismo Kurt que en ese momento ya estaba oficialmente muerto. El mismo Kurt cuyo cuerpo había aparecido días antes. El mismo cuya muerte había sido divulgada por la policía y los medios. ¿Han visto a Kurt?, preguntaba con una voz profunda, ronca, casi cavernosa. Una voz que todos recordaban con claridad, porque resultaba imposible de imitar. La descripción coincidía en cada testimonio. Un sombrero verde brillante, demasiado llamativo, fuera de lugar. Un abrigo largo, gris oscuro, gastado en los bordes. Voz profunda, incómoda, con un tono arrastrado. Olor fuerte a alcohol, perceptible incluso a distancia. Piel pálida, casi enfermiza. Ojos hundidos, difíciles de olvidar. Lo más inquietante fue que, pese a que decenas de personas lo vieron, nadie lo conocía. No era un vecino, no era alguien del pueblo, no era un vagabundo habitual de la zona. Las cámaras de seguridad no lo registraron entrando ni saliendo de ningún lugar. No había fotos, ni nombres, ni pistas. Era como si hubiese aparecido solo para observar. Y luego se hubiese desvanecido. Nunca fue identificado, nunca fue encontrado, y nunca volvió a aparecer. Para muchos, se convirtió en un fantasma urbano. Para los investigadores, en un punto muerto. Pero para la familia de Kurt, en una sombra que podría saber la verdad. Entre todos los testimonios recogidos, hubo uno que tomó una relevancia inesperada, el de una mujer que aseguró haber visto a Kurt con vida apenas unas horas antes de que desapareciera definitivamente. Su declaración fue diferente a las demás, porque incluía un elemento que no encajaba con nada, y que, con el tiempo, se volvió aún más perturbador. Ella contó que caminaba de regreso a su casa cuando vio a Kurt en la esquina de Willow Street. No estaba solo. A unos metros detrás de él, avanzando de forma irregular, venía un hombre que parecía incapaz de mantener el equilibrio, como si estuviera ebrio, enfermo o algo peor. La mujer lo describió como un hombre tambaleante que alternaba entre pasos rápidos y movimientos lentos, casi arrastrados. Lo inquietante era su atención. Cada vez que Kurt se detenía, el hombre también se detenía. Cada vez que Kurt avanzaba, él también lo hacía. Era como si imitara sus movimientos, o como si lo siguiera deliberadamente. Lo sorprendente es que la testigo trató de identificar a este hombre posteriormente. La policía le mostró fotos de vecinos, indigentes habituales, trabajadores nocturnos, incluso registros de personas con antecedentes. Pero ninguno coincidía. Ni la contextura, ni el rostro, ni la ropa. Lo más extraño fue que, con el correr de los días, la descripción comenzó a generar una pregunta que la policía no sabía cómo responder. ¿Y si el hombre tambaleante era el mismo hombre del sombrero verde, pero sin el sombrero? Los elementos coincidían demasiado. La piel pálida, la forma extraña de moverse, la mirada fija, incómoda, el olor a alcohol que algunos testigos habían mencionado, la presencia constante en lugares donde no debía estar. Pero había una diferencia importante. La mujer no mencionó ningún sombrero verde, ni abrigo largo, ni nada llamativo. Era un hombre común, invisible, pero con una conducta inquietante. Esto abrió una nueva teoría. ¿Era el sombrero verde un disfraz? ¿Un elemento que podía quitarse para mezclarse entre la gente? ¿O eran dos personas distintas, conectadas por algo que aún nadie entendía? Lo único seguro era esto. El hombre tambaleante fue la última persona que estuvo cerca de Kurt con vida. Y después de esa noche, jamás volvió a ser visto. Con la investigación oficial estancada, comenzaron a surgir teorías que intentaban explicar los detalles más extraños del caso. Ninguna podía probarse, pero todas encajaban mejor que la versión policial. Y casi todas terminaban conectándose con las llamadas intimidantes y la figura inquietante del hombre del sombrero verde. 1.
Secuestro y retención. Algunos creen que Kurt fue retenido durante días antes de ser abandonado donde apareció. Su cuerpo sin violencia clara, la ropa seca pese a la lluvia, y el hecho de que el barranco había sido registrado antes sin éxito, sugieren que fue movido. Alguien lo mantuvo oculto, y lo dejó allí cuando quiso que lo encontraran. 2. Drogas experimentales en fiestas clandestinas. Otra teoría apunta a reuniones privadas, donde circulaban sustancias intensas que provocaban comportamientos erráticos. Esto podría explicar al hombre tambaleante siguiendo a Kurt, al hombre del sombrero verde riendo solo y actuando extraño, la posibilidad de que Kurt fuera expuesto sin saberlo a algo que lo desorientó. Si hubo un accidente, alguien pudo haber intentado borrar rastros. 3. Tráfico menor o coerción urbana. Rumores locales hablaban de pequeñas redes dedicadas a estafas, robos o transferencias forzadas. Kurt pudo haber sido presionado, engañado o involucrado sin querer. Y cuando quiso salirse, se volvió un problema. Aquí el hombre del sombrero verde aparece como una figura de control, vigilando antes y después de la muerte. 4. Encubrimiento policial. Algunos vecinos sospechan que la policía quiso cerrar el caso rápido. Ignoró testimonios clave, minimizó contradicciones, forzó la teoría del accidente. La familia recibió llamadas anónimas donde una voz profunda decía: déjenlo, no busquen más. Nunca pudieron rastrearlas. 5. Testigos intimidadores. La teoría más inquietante sugiere que el hombre del sombrero verde y el hombre tambaleante eran parte activa del encubrimiento. No improvisaban, vigilaban, desviaban y aterraban. Su presencia constante, antes y después de la muerte, sugiere que no eran simples desconocidos. Alguien quería asegurarse de que Kurt desapareciera y de que nadie preguntara demasiado. Justo cuando la historia parecía haber llegado a su punto más oscuro, surgió una pieza nueva. Una pieza que no encajaba en ninguna teoría lógica, pero que le dio al caso una dimensión completamente distinta. La noche previa al hallazgo del cuerpo, una vecina que regresaba tarde del trabajo afirmó haber visto 2 sombras en la zona del barranco. No personas claras, no figuras definidas. Sombras, 2 siluetas que parecían cargar algo pesado entre los árboles, moviéndose con torpeza, como si les costara mantener el equilibrio. Cuando ella intentó enfocar mejor desde la distancia, una de las sombras pareció detenerse y girar la cabeza hacia ella. La mujer sintió un escalofrío tan intenso que se congeló. No supo si la estaban mirando o simplemente había sido una coincidencia, pero no volvió a moverse hasta que las figuras desaparecieron entre la maleza. No lo contó hasta días después, cuando el cuerpo apareció exactamente en ese mismo barranco. Las llamadas telefónicas que no deberían existir. La familia de Kurt recibió varias llamadas anónimas durante la semana posterior a la desaparición. Nunca había nadie del otro lado por más de unos segundos, pero siempre se escuchaba una voz masculina, profunda, arrastrada, que decía frases como: dejen de buscar a su hijo, ya lo van a encontrar. Las llamadas se frenaban abruptamente. Cuando intentaban devolverlas, el número no existía. La policía sugirió que podría ser algún bromista, pero la familia sabía que no era una broma. La voz sonaba como la de un hombre con la respiración pesada, demasiado cercana, demasiado real, demasiado similar a la que describieron testigos del hombre del sombrero verde. 2 días después del funeral, la familia vivió el episodio más perturbador de todos. Golpearon la puerta. Al abrir, encontraron a un joven de unos 20 o 25 años. No lo conocían. No era vecino. Estaba pálido, temblando, con la mirada perdida. No parecía borracho, ni drogado, pero algo en él estaba mal. Repitió una sola frase, una y otra vez, como si estuviera atrapado en un recuerdo que no sabía expresar. Ustedes van a ver lo que pasó. Pronto van a saber. La madre de Kurt intentó preguntarle qué quería decir, pero el joven se echó a llorar sin emitir una palabra coherente. Dio un paso atrás, luego otro, y finalmente se fue caminando sin rumbo por la calle.
Nunca más volvió. Nunca se identificó. Nadie lo reconoció. Desde el primer día, los padres de Kurt sintieron que la policía quería cerrar el caso, no resolverlo. El informe inicial parecía hecho a las apuradas. No había líneas de tiempo claras, faltaban registros de llamadas y detalles cruciales, como los zapatos ausentes o la ropa inexplicablemente seca, simplemente no estaban. Cuando preguntaban por qué, recibían respuestas mecánicas, casi ensayadas. Es irrelevante, no hay evidencia de crimen, no se obsesione. Esa desconexión fue el punto de quiebre. La familia empezó una investigación paralela. Hablaron con cada vecino, revisaron cámaras privadas, caminaron la zona donde apareció el cuerpo, reconstruyeron paso a paso las últimas 48 horas de Kurt. Lo que descubrieron no era claridad, sino inconsistencias que se multiplicaban. El barranco en el que supuestamente lo encontraron había sido registrado por la policía 2 veces, y aún así, el cuerpo apareció ahí recién al tercer día. ¿Cómo? A medida que los padres avanzaban, el pueblo retrocedía. Personas que al comienzo parecían dispuestas a hablar ahora titubeaban. Algunos cambiaron completamente su versión. Yo nunca dije eso. Seguro entendió mal. Una joven que había visto a un hombre tambaleante cerca de la casa de Kurt se negó repentinamente a repetir su testimonio. Y cuando la madre insistió, la chica apenas murmuró: «Es mejor dejar esto así». Ese ambiente, antes cálido y familiar, empezó a sentirse hostil, como si todos supieran algo que la familia no debía descubrir. Las miradas se desviaban. Las casas se cerraban antes. Incluso hubo vecinos que dijeron sentirse intimidados después de hablar con la familia. En medio de ese silencio creciente, llegó la culpa. No solo el dolor por la pérdida, sino las preguntas que carcomen. ¿Por qué no lo seguimos aquella noche? Pero esa culpa convivía con algo más fuerte, una sensación persistente de que el caso estaba siendo manipulado, que había manos, policiales o no, torciendo detalles, apagando voces, suavizando informes. Cuanto más presionaban los padres, más resistencia encontraban. Y en cada reunión con los detectives, en cada llamada sin respuesta, se hacía más evidente. El caso no avanzaba porque alguien se aseguraba de que no avanzara. Para cuando la familia entendió la magnitud de lo que enfrentaban, ya era tarde. La narrativa oficial estaba instalada. Los testigos se habían retractado. La prensa local había perdido interés. El caso, en vez de resolverse, se estaba desmoronando lentamente, como si la verdad se evaporara frente a ellos, dejándolos solos, aferrados a preguntas sin respuesta y a la sensación de que la historia real jamás sería contada. Con el paso de los meses, mientras la investigación oficial se congelaba y el caso se diluía en burocracia, solo un elemento permaneció intacto en la memoria colectiva: el enigmático hombre del sombrero verde. Fue la figura que más desconcierto generó. No dejó nombre, dirección ni conexiones. Solo quedó su rastro hecho de testimonios fragmentados, expresiones inquietantes y apariciones en momentos clave. Para muchos, su presencia terminó siendo más relevante que cualquier evidencia física. Mientras todo se contradecía, él era la única constante. Su mirada fija, su risa sin contexto, su pregunta repetida: ¿vieron a Kurt? Incluso cuando el pueblo ya sabía que estaba muerto. La policía nunca lo mencionó en los reportes, como si no existiera, pero todos los testigos lo recordaban con exactitud. Sombrero verde brillante, abrigo largo, voz profunda, olor a alcohol. Una descripción demasiado nítida como para ser confundida, pero demasiado inquietante como para que alguien quisiera admitir que lo había visto más de una vez. Y entonces, simplemente, desapareció. No volvió a caminar por las calles, no volvió a apoyarse en las paredes del centro, no volvió a preguntar por Kurt. Nadie lo identificó, nadie lo reclamó, nadie lo buscó. Era como si hubiese surgido de la nada y regresado al mismo lugar. Con el tiempo, surgieron las preguntas inevitables.
¿Fue un testigo clave que nadie tomó en serio? ¿Un cómplice involucrado en algo más grande? ¿O el verdadero responsable, moviéndose con la libertad de quien sabe que jamás será encontrado? Hoy, para los vecinos, el caso de Kurt no terminó con el hallazgo del cuerpo. Terminó con la desaparición del hombre del sombrero verde, la sombra humana que parecía saberlo todo, pero que nunca habló. Y así nació la leyenda, la de un hombre extraño, que aparece cuando la tragedia está cerca, y se esfuma antes de que la verdad pueda alcanzarlo.